para modificar incluso a medio plazo las previsiones del Gobierno sobre el paro. Llevamos prácticamente ya más de 6 meses con caídas de paro y con incremento de afiliaciones en términos desestacionalizados. Eso lo que nos indica es que se está dando un cambio de tendencia. Y los sindicatos hablan de dato positivo, pero critican la lentitud con la que se está creando empleo. Dato positivo. Sucede que no puede ocultar una realidad, que es que al ritmo en que se ha creado empleo, o ha dejado de destruirse, mejor dicho, empleo en este mes, tardaríamos 16 años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis. Y por el contrario, los autónomos dicen que los datos son excelentes. Muy bueno, un dato excelente que confirma que España se ha subido al carro de la generación de empleo, ¿no? Estos datos confirman que tenemos 240.000 parados menos que hace un año. Asins Timmermans es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Esto es lo que vosotros los economistas definís como un cambio de tendencia o todavía no? Sí, el cambio de tendencia es innegable. Además se ha producido, si se ven las gráficas, desde septiembre. Pero el cambio de tendencia es innegable. Siempre hay peros que poner, siempre hay cosas que decir, porque hay que aprovechar precisamente, es decir, quién crea el empleo y dónde no se está creando empleo. Yo creo que hay que analizarlo y hay que tomar ciertas medidas, pero evidentemente las cosas van mejor. Bueno, me decías antes de entrar en plató, no, hoy vengo en plan positivo. No es muy habitual escucharle eso a un economista, ¿eh? ¿Los datos son tan buenos como para que hasta los economistas estéis en ese plano positivo? A ver, los datos son positivos. Lo que pasa es que si en algo tienen razón los sindicatos es en que el ritmo tiene que acelerarse. Lo que pasa es que precisamente para acelerarse habría que tomar las medidas contrarias a las que los sindicatos proponen en este momento. Precisamente los expertos, los verdaderamente expertos, han fijado el camino muchas veces. Yo muchas veces he esgrimido... Siempre, y además haces muy bien, vienes con un libro. Sí, lo que pasa es que últimamente lo uso mucho. Este libro, que fue publicado hace 2 años, que lo prologaba un señor un poco, no es muy conocido, se llama Cristóbal Montoro. Entonces no... De algo me suena. Sí, se llama Cristóbal Montoro. Y ahora que estamos en la campaña de la renta, nos suena más a todos. Sí, es muy interesante porque en él los mayores expertos, precisamente en derecho laboral, Sagardoy, que es uno de los mayores expertos de este país, propugnaba unas medidas que el gobierno debería plantearse tomar, pues precisamente para convertir este cambio de tendencia en una creación acelerada de empleo. Por cierto, había también un experto, también bastante desconocido, se llama Manuel Lagares. También se ha puesto muy de moda, además. Proponía hace 2 años una estupenda reforma fiscal, en parte como la que ha propuesto, y en parte... Un poco más ambiciosa. Un poquito más ambiciosa, y decía algo al principio, que es la reforma fiscal necesita, para crear empleo, necesita una cosa muy, muy importante, que es bajar impuestos y, por lo tanto, bajar gasto público por lo menos hasta el 38% del PIB. Oye, Asins, escuchaba hoy a un exministro de Empleo de este país, cuando no se creaba empleo, sino todo lo contrario, se destruía y por millones, decir que es verdad que el dato no es malo, pero que el empleo que se está creando es precario, con bajos sueldos, con horarios a veces interminables por la mitad del sueldo que se pagaba antes. Primero, ¿eso es verdad? Y segundo, ¿se va a volver en algún momento a las condiciones de antes de la crisis? A ver, es relativamente verdad. Lo que es más verdad es decir que hay una gran dualidad en el mercado de trabajo. Es decir, hay personas que siguen viviendo, trabajando y cobrando más o menos lo mismo. En general nos han bajado el sueldo a todos, pero más o menos lo mismo. Y un sector que está en una mayor precariedad, en unas peores condiciones de trabajo. Primero, ese no es el problema es la cantidad de trabajo. Desgraciadamente, en este momento no es la cualidad. Y segundo, precisamente, por ejemplo, Sagardoy o Montoro en su día o Lagares, lo que proponían de alguna manera era reducir esa dualidad de manera que el contrato de trabajo fuera único, fuera un contrato fijo y, sin embargo, no hubiera esa diferencia entre uno o cobra muy poco y no tiene ninguna protección, o tiene el puesto poco menos que asegurado. No, tiene que haber un punto medio. Y fijaos en los datos del paro. ¿Cuál es el sector en que ha aumentado el paro?
los jóvenes, los demandantes de primer empleo. Me temo de verdad que es una burla que se diga en este momento que el problema es la calidad del empleo, que por supuesto no se puede renunciar a los derechos de cada uno, pero ese no es el problema. El problema es que los que están 1.800.000 personas sin ninguna prestación, los que están los demandantes de primer empleo necesitan poder entrar en el mercado laboral en las mejores condiciones posibles, pero las mejores condiciones posibles ahora mismo no son las mejores. Volveremos meter la cabeza. Claro, sí, la otra parte de la volveremos a la situación, a ver, no volveremos a esa situación, pero probablemente volveremos a una situación que no imaginamos y que será mejor. Se perderá el miedo, espero que se pierda el miedo a lo que es el trabajo autónomo y el trabajo verdaderamente independiente. Se dejará de depender de los demás y se dejará de depender para crear empleo en la labor promotora de las administraciones públicas, directa o indirectamente. Es decir, aquí hemos dependido de construcción y administraciones públicas. Empezaremos, espero, a depender de nuestra propia iniciativa y de nuestras propias ganas de crear nuestro propio empleo. Los datos son positivos, los interpretamos como positivos, pero es verdad que preguntamos, aquí hemos hecho una pregunta y ahora lo vamos a ver lo que piensan los espectadores, de si han notado en su entorno que se ha reducido el paro, que se ha creado más empleo. La mayoría dicen que no han notado nada. Con este crecimiento que vamos poco a poco, esta evolución, ¿para cuándo se empezará a notar realmente algo en el entorno de los ciudadanos? Es que para demasiado tarde. En paro registrado estamos hablando de 4.700.000 y pico mil, en paro real mucho mayor. Es decir, hay que incrementar el ritmo de creación de empleo y de afiliación a la Seguridad Social. Hay que incrementarlo sí o sí. Por lo tanto, es inevitable, va a ser inevitable que o haya un colapso tremendo en este país. O sea, lo grave no es que haya, María, no es que haya 5 millones de parados o 6 millones de parados. Lo grave es que ese número de parados se mantenga en el tiempo. No podemos permitirnos que dentro de 3 años haya 4 millones de parados. No podemos permitirnos que dentro de 5 años haya 3 millones de parados. No. Tiene que haber una revolución en el mundo del trabajo. Dice 10 años. Tendremos que esperar 10 años para ver las listas de paro más o menos con unos porcentajes. Eso es una barbaridad. Presentables. Eso es frustración. Eso es muchos jóvenes. Está bien que se vayan los que quieran buscar oportunidades. Esos muchos jóvenes que van a trabajar en negro o en nada. Esos son problemas morales porque la gente empieza a ver bien que se trabaje. Eso no puede tolerarse. Por lo tanto, perdón, las condiciones de trabajo en este momento, la calidad del trabajo, no es el dato esencial. No se trata de tirar por los suelos las condiciones de trabajo. Se trata de dar trabajo para todos. Si mis hijos tienen hambre, lo primero que quiero es que coman unas lentejas bien hechas y nutritivas. De verdad, no me planteo que es que lleven 3 meses sin comer marisco. Eso es frívolo y no estamos tampoco... Decir que estamos en unas condiciones tercermundistas es exagerar. Lo que está en condiciones tercermundistas es el que lleva varios años sin empleo, las casas que no tienen ninguna percepción. Ningún sueldo. No entra ningún sueldo en ningún casa. Sueldo, eso es tercermundista. Las condiciones de trabajo en España no son tercermundistas. Decirlo es absurdo. Lo que sí es tercermundistas, con todos los respetos, perdona, son los sindicatos que tenemos en este momento. Y Valeriano Gómez, por cierto, que ha hecho unas declaraciones hoy, yo me acuerdo de Valeriano Gómez... A él me refería. Claro. Te hablaba de ese exministro. Claro, yo me acuerdo perfectamente porque en un momento alguien le preguntó, ¿usted cree que se llegará a los 4 millones de parados? Y se rió. Le entró la risa floja. ¿Cuándo era ministro? Le entró la risa floja y dijo, no, hombre, no se llegará nunca. Sí se llegó. En este momento se tiene que reproducir una revolución en el mundo del trabajo. Yo siempre insisto, en esta casa David Taguas, el gran David Taguas, lo insistió y lo dijo, hay que bajar el gasto público y bajar los impuestos, porque ¿dónde se crea empleo? En el sector privado, eso es evidente, pero por favor, hay que revolucionar el mundo del derecho del trabajo pronto. Bueno, María, has avanzado algo, pero hay que decir que esta noche nos está pasando algo que no había ocurrido nunca antes, yo creo. Y es que está más optimista, viene en el tono más positivo el economista que los espectadores, a los que les hemos preguntado, como tú decías hace un momento, si se nota ya en el día a día. De los espectadores, ahora cambian las opiniones a partir de este momento. Hemos preguntado si han notado en su entorno una bajada del paro y Manuel Borrallo dice en absoluto, cada día hay más paro. ¿Qué están colocando a sus familiares? Se refiere a los políticos en este caso. Elizabeth, aquí en Andalucía hay mucho paro, sobre todo los jóvenes. Saúl Siquer, claro que sí, la gente ya ni se apunta o se van a otros países o encuentran trabajos
miserables. Y por último, Cierzo dice, no lo he notado en nada, todo lo que están diciendo es publicidad engañosa. Mira, trabajos miserables, decía uno de los espectadores que nos ha escrito en Twitter, que era de lo que estábamos hablando. Yo en gran parte estoy de acuerdo. Es decir, a ver si venías positivo y te vamos a dejar ya estar deprimido. Estadísticamente es poco relevante. Que marca una tendencia positiva, sí. Que está mejorando la situación, sí, pero eso díselo a los 5 millones de parados. Yo en mi entorno tampoco lo he notado y creo que esto es general. Por eso digo que efectivamente tiene que acelerarse y tenemos que flexibilizar tanto el mercado de trabajo como las condiciones digamos, de dificultad que sufrimos para crear empleo, porque la paciencia se va a acabar. Asins Timmermans, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, como siempre, Un por estar con nosotros placer estar con vosotros.